sesión. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales por primera vez aquí con ese nombre, porque fue inaugurada esta mañana. Y le agradezco a don Felipe López Andía, director bilateral, y a la jefa de la División de Propiedad Intelectual e Innovación, señora Carolina Sepúlveda, la asesora jurídica legislativa, doña María Teresa Urrutia. Les agradezco que tengan el tiempo para hacerse presente hoy día, a pesar de ser un día de fiesta para muchos de ustedes. Tenemos dos presentaciones hoy. La primera en representación de los expresidentes de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, la CHIPI, el vocero y abogado señor Andrés Melosi, y los expresidentes Marino Porcio, Max Villaseca y Sergio Amenábar. Y bueno, eso lo escucharíamos primero a ellos y luego al exdirector del INAPI, señor Maximiliano Santa Cruz. Doy la palabra entonces, si le parece, a los representantes de ACHIPI. Muchas gracias, señor presidente. Vengo en calidad de vocero de los expresidentes de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un grupo, un colectivo, no somos, como expresidente no formamos un colectivo, pero sí formamos parte de la Asociación Chilena, que ya estuvo acá presente en los trabajos de esta comisión. Y tenemos como presentación inicial la idea de darnos a conocer, porque somos una asociación, un grupo de profesionales que tenemos una visión, creemos, bastante equilibrada de lo que es la propiedad intelectual. Atendemos empresas públicas y privadas, atendemos a pequeñas, medianas y grandes empresas, y desde luego atendemos a empresas internacionales y nacionales. Y de ahí nos preocupa también la cosa pública en general, y de ahí ha surgido la necesidad de poder estar aquí presente para exponer nuestros puntos de vista respecto a la discusión que se está dando en este Senado respecto del TPP-11. Nuestro planteamiento estamos presentes, como ya se ha indicado, con los expresidentes don Marino Porcio, Sergio Amenábar, Max Villaseca, como ya se ha dicho. Y nuestro planteamiento está totalmente en línea con lo que ya ha formulado el presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, ACHIPI, don Max Montero, hace unas semanas atrás, hace un mes atrás. Nuestro objetivo en este momento es plantear ciertas prevenciones y solicitar una discusión en sala, si a los señores honorables senadores les parece, lo tienen a bien, respecto a un punto central que vamos a señalar y que dice relación con la adopción a ciertas disposiciones o ciertos compromisos que adopta o que están contenidos en el TPP-11. En términos generales, queremos ser muy claros en que nos complace la aprobación que ha sufrido este tratado en la Cámara de Diputados. Desde luego, el TPP-11 consideramos que favorece a la apertura económica del país, al multilateralismo, a la libre circulación de los bienes y servicios, a la innovación, al emprendimiento y a las inversiones. Refuerza además el derecho de propiedad específicamente en materia de propiedad intelectual, en cuanto a su alcance, su extensión y la protección, su observancia. Cabe destacar también de nuestra parte que este tratado TPP sea el primer tratado de libre comercio con un capítulo especial para las pymes, para favorecer su expansión e internacionalización. Eso es, en términos generales, nuestra opinión respecto de este tratado. Yendo a las materias que son propias de nuestra especialidad, el capítulo que está en el artículo 18 sobre propiedad intelectual, queremos partir despejando ciertas versiones que muchas veces han aparecido en prensa en cuanto a que el TPP no alteraría los estándares en materia de propiedad intelectual. Y la verdad es que nosotros consideramos que sí alteran esos estándares. Sí se alteran a pesar de que existen normas suspendidas. Existen normas suspendidas que son parte del tratado. Nosotros sabemos en la vida privada, ¿no es cierto?, los contratos privados, no es lo mismo que una cláusula no esté en el contrato a que sí esté en el contrato.
analógicamente, ¿no es cierto?, en materia de tratados internacionales no es lo mismo que unas cláusulas o capítulos completos estén dentro del tratado a que no sean parte de esos tratados. Aquí estamos en una situación en que hay una serie de normas que están suspendidas en su aplicación y que sí forman parte del tratado y que desde luego cambian los estándares y que para que puedan ser validadas y aplicables bastaría que se adopte incluso una decisión unilateral del Estado de Chile para que queden y que sean válidas y puedan ser aplicables completamente. Dichas normas ya están señaladas cuáles son las suspendidas y no voy a entrar en eso y que han sido enumeradas en muchas presentaciones que me ha tocado la posibilidad de revisar. Sin embargo, hay otras normas permanentes del tratado en que sí también alteran los estándares de propiedad intelectual y que merecen ser consideradas en esta exposición. Me refiero a dos compromisos principalmente, uno el llamado el linkage del 1853 del tratado, que establece una regulación adicional que viene a complementar o agregar o a cambiar de alguna manera lo que se estableció con los tratados de libre comercio en respecto a la misma materia con Estados Unidos. Y también se adoptan nuevos compromisos, y este es el punto esencial y al cual queremos poner como énfasis en nuestra presentación. Estos nuevos compromisos se refieren a la obligación del Estado de Chile para adscribir otros tratados internacionales que no son ni forman parte del texto o acuerdo del tratado que se está discutiendo, que es el TPP. Esto crea una dificultad adicional a la hora de pronunciarse sobre esos tratados, porque al igual como ocurrió con la aprobación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y el acuerdo de colaboración económica con la Unión Europea ya hace más de una década, en que existía la obligación del Estado de Chile de aprobar ciertos otros tratados que no formaban parte de aquellos acuerdos, cuando se vinieron a discutir sobre esos tratados, siempre existió la duda por parte de la autoridad legislativa del país, del Poder Legislativo, de si ese iba a ser un ejercicio vacuo de soberanía o no. Vale decir, ¿para qué pronunciarse si ya hay un tratado anterior previamente celebrado en que se establecía la obligación del país para formar parte? Por lo tanto, ya hay una luz amarilla, ¿no es cierto?, que prender en esta situación para poner foco a que es importante que en la historia de la aprobación, de ocurrir esta aprobación legislativa que haga el Senado, el Honorable Senado, pueda establecerse que la aceptación o aprobación del TPP-11 de ocurrir esta no involucra de manera unívoca la aprobación de los otros tratados. Desde luego, la soberanía de Chile tiene que estar presente para tener la libertad absoluta de poder rechazar o aprobar esos tratados dependiendo de las consideraciones jurídicas y políticas que convengan. En relación con el tratado específicamente, que por referencia se nos obliga a adoptar, queremos hacer hincapié que hay dos tratados. Uno es el Tratado de Singapur, que dice relación con cuestiones formales en materia de procedimiento de marca o de formulario de marca, y otro tratado que es muy relevante que se llama comúnmente Protocolo de Madrid, o también Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Y existe respecto de esto una obligación alternativa de poder suscribir uno u otro. Y también existe la obligación de dar debida consideración a ratificar o adherir un tratado que es el Acta de Ginebra, adoptado a través del Acta de Ginebra del arreglo de La Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. ¿Cuáles son las características, y este es el énfasis que queremos poner, respecto de estos tratados, principalmente el Protocolo de Madrid y el arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Diseño y Dibujos y Modelos? La característica es que generan una centralización en la asignación de los derechos de propiedad intelectual. Vale decir, que no sea el Estado de Chile en que asigne el registro de una marca comercial. El registro de una marca comercial genera derechos de propiedad, derechos de dominio, y por lo tanto ese tratado, en virtud de él, lo que hace es que un Estado fuera, o una entidad, más que bien, fuera, que no es parte de los órganos de la administración del Estado de Chile, pueda asignar
un derecho de dominio, un derecho de dominio o propiedad que da derechos de exclusiva a su titular. Y, por lo tanto, nuestra primera reflexión es que estos efectos que puede tener el TPP respecto de este particular tratado deben ser analizados, y deben ser analizados no solo desde el punto de vista de una perspectiva jurídica, respecto a lo cual yo no me voy a pronunciar porque ya lo hizo la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, donde acompañó informes en derecho que se pronunciaban respecto a la constitucionalidad o más bien inconstitucionalidad de esos tratados, sino que me voy a referir a un tema de política de conveniencia, más bien si como país corresponde que adoptemos este compromiso o no. El hecho que una entidad extranjera asigne derechos de propiedad sin la voluntad de los órganos internos del Estado, o, en este caso del Protocolo Madrid, por mucho que las autoridades internas posteriormente puedan pronunciarse, es distinto que se pronuncie respecto a una mera expectativa a que se pronuncie respecto a un derecho constituido en forma. Y aquí se estarían pronunciando sobre, de haber un margen de maniobra por parte de las autoridades internas, se están pronunciando respecto de un derecho ya constituido, un derecho en forma constituido, con un derecho de exclusiva, y por lo tanto impacta a la actividad económica en el país. ¿Podríamos imaginar, señores honorables, que una entidad externa al país asigne un derecho de aguas? ¿Podríamos imaginar que una autoridad externa al país asigne o conceda un derecho a una concesión minera? Parece raro, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo que estaría pasando con este tratado del Protocolo Madrid, lo que hace es eso, asignar un derecho, otorgar un derecho de propiedad en forma en favor de un titular extranjero, sin participación de los órganos del Estado, del Estado de Chile, porque la asignación la hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Este es un cambio completo y radical a la situación actual, ya que por mucho que la autoridad tenga la posibilidad de pronunciarse, como he dicho, aunque limitadamente, porque incluso el artículo 5 del Protocolo Madrid se refiere que las causales de rechazo de un registro ya asignado solo puede referirse a aquellas causales de rechazo que establece el Convenio de París, que por lo demás no establece un número clausus de causales de rechazo, sino que da protección a las marcas notorias y desde luego es bastante más vago en eso, no es tan taxativo como lo establece la legislación chilena. Por lo tanto, la autoridad igual en su momento de pronunciarse lo tiene que hacer limitadamente. Y respecto, perdonen el énfasis, a un derecho ya concedido. El efecto inmediato, ¿no es cierto?, de la suscripción de un tratado con estas características va en detrimento de los titulares de los derechos de marcas locales, porque se verán obligados a defender sus intereses en un universo de marcas mucho mayor. Por cifras oficiales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, el 2018 se presentaron 47.384 marcas, de las cuales no eran nuevas marcas, sino que dentro de esas van las renovaciones de marcas ya existentes. Pero supongamos que fueran las 47.000. Se sumarían a que, de acuerdo con las cifras oficiales de la OMPI, los titulares de marcas nacionales tengan que ver aumentado el universo de conflictividad que se pueden generar las nuevas marcas que se registran en Chile al número de 60.000. O sea, las 47.000 que presenta se suman 60.263 marcas, registros ya registradas. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a la realidad chilena nos tenemos que preguntar, bueno, este tratado, Protocolo de Madrid, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve? Es importante preguntarse. ¿Le sirve a quienes tienen marcas en todo el mundo? ¿A quienes pueden registrar marcas en todo el orbe? Y por lo tanto el impacto en lo real de las pequeñas y medianas empresas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10 marcas y que tienen marcas de aplicación local, ni siquiera salen afuera, bueno, lo único que van a tener que hacer es manejar esta posibilidad de que sus marcas se diluyan por este nuevo universo compuesto por más de 100.000 marcas que quedarían registradas, además de las 47.000 solicitadas, 60.000 ya registradas. Lo que es
un impacto bastante grande para la envergadura de las empresas y la realidad chilena. Sin duda que hay empresas chilenas que les puede convenir este protocolo de Madrid. Nosotros mismos como profesionales que vivimos de esto y vivimos de intervenir en los conflictos entre particulares, también nos puede convenir el protocolo de Madrid. Pero sin embargo estamos hablando en favor de ¿quién? Estamos defendiendo un principio, defendiendo un principio de soberanía para que sea el Estado chileno el que asigne los derechos de propiedad intelectual e industrial. Estamos defendiendo una situación que dice relación con la realidad de las empresas chilenas. Lo vemos todos los días nosotros como abogados, simples abogados de la plaza, como se dice. Lo vemos todos los días con empresas pequeñas y medianas que tienen que lidiar con la defensa de sus registros de marcas o con sus monopolios legales respecto de ciertos signos distintivos para que estos no sean vulnerados respecto de otros registros de terceros, que en este caso, como ya he dicho, se aumentaría enormemente la posibilidad de conflicto de parte de ellos. En consecuencia, queremos poner de relieve los siguientes puntos para ya ir terminando mi exposición. Uno, que no existe obligación directa por adherir al Protocolo de Madrid desde el momento en que el tratado, el TPP 11, establece que se satisface igualmente la obligación si se adscribe a Singapur, al Tratado de Singapur, que es un tratado que más bien apunta a la armonización de las legislaciones respecto de cuestiones más bien formales. Segundo, queremos poner énfasis y en relieve que tampoco existe una obligación para adherir al arreglo de la Haya respecto de los diseños, sino que es una mención bastante más suave y débil que dar la debida consideración o ratificar o adherir. Y por lo tanto se satisface igualmente el TPP 11 si no se adscriben, el Estado chileno con posterioridad no adhiere al Tratado de Madrid y no adhiere al Protocolo de la Haya. Tercero, creemos necesario que exista un juicio político respecto de esto, vale decir un juicio de conveniencia o de inconveniencia, y que debe ser llevado a la discusión de sala. Ojalá lo tengan a bien los señores honorables senadores que eso ocurra, para que en el evento de aprobarse el TPP, ello no lleve a la suscripción de compromisos que involucren la cesión de soberanía, como la que ocurre en los tratados mencionados a los cuales me he referido. Esto ya se discutió cuando se aprobó, por ejemplo, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, el PCT. En su momento, en las actas de aprobación que se pueden revisar, precisamente se generó una discusión en que entonces el ministro Lavado en sala se fue consultado por un senador. En su momento se le preguntó que si respecto de existían materias de cesión de soberanía en ese tratado, y el ministro Lavado entonces fue muy claro en decir que no, y esa fue la razón de por qué el PCT se pudo aprobar, porque no era un tratado constitutivo de derechos, como sí lo es el Protocolo de Madrid. Y punto cuarto que quería poner de relieve es que para nosotros, como conglomerado, como grupo de expresidentes, vemos con muy buenos ojos cualquier otro tipo de tratado OMPI que genere la armonización de las legislaciones, en tanto no centralicen la asignación de esos derechos y, desde luego, preserven la autonomía del Estado para otorgar esos derechos. Pedimos entonces que si esas discusiones pueden ser objeto de señalamiento en sala para la posterior aprobación del tratado, sean muy bienvenidas. Y en esto quiero terminar, señor presidente, con una frase que recuerdo cuando me tocó venir a este mismo congreso, no en esta sala tan bonita, sino que en la de al lado, cuando se estaban discutiendo los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con el acuerdo de colaboración en materia económica, que un grande de la política, sentado en su propia silla, don Gabriel Valdés, en una discusión muy parecida a esta, la que estamos teniendo, dijo: lo que es nosotros de aprobar estos tratados lo vamos a hacer de día y con los ojos bien abiertos. Muchas gracias. Ahora van a hablar van a hacer la pregunta que así lo quieran los señores senadores. Sí, senador, sí. No sé. Por ahora no es más bien una pregunta, sino que yo quisiera pedirle a la Secretaría, porque tengo entendido, porque dice la cuenta, que llegó algo que, una minuta que responde a lo que planteó aquí, o lo que dijo aquí el señor Lago Marcino. Entonces me gustaría saber sobre el tema del precio de medicamentos por acceso al mercado de los genéricos. Yo no sé si eso está, porque
sería bueno tenernos nuestras carpetas porque de alguna manera de eso se está hablando. Bueno, y después preguntarle, a raíz de lo que se ha dicho aquí, y al señor Lopendía, preguntarle que aclare bien el tema del, ¿cómo se llama? Linkage, el del linkage de las suspensiones y protocolo de Madrid, porque siempre está presente en todas las organizaciones que vienen y que en algunos casos no están de acuerdo con el tratado, el tema que estamos perdiendo soberanía, que es peligroso. Y eso tiene que quedar tremendamente aclarado. Y por último, insistir en que es muy importante que antes de aprobar en el Congreso este tratado se nos hagan llegar o se haga público no sé, me han dicho que no se llama protocolo, pero un documento interpretativo de cómo interpreta el tratado y la ley digamos, el gobierno de Chile, la Cancillería, para futuras situaciones que se puedan presentar en adelante. Tenía entendido que este tema había sido ya precisado por el señor Lopendía en la primera sesión de audiencia que tuvimos, en el sentido de que efectivamente originalmente se hablaba de Madrid y Singapur, y por acción nuestra se había cambiado por Madrid o Singapur, lo cual muestra claramente una voluntad de no aprobar Madrid, ¿no? Ahora, naturalmente, un gobierno futuro podrá aprobar los tratados que se quiera, porque eso, como se dice, eso está mencionado en el tratado, pero son tratados distintos. Por lo tanto, si alguien cambia de opinión, algún día lo podrá hacer. Pero como digo, la señal que se nos envió señal de aquí es que precisamente el cambio del I por el O había tenido que ver con ese problema. Voy a, si les parece, al final le doy la palabra a don Maximiliano Santa Cruz. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Yo envié una carta hace un tiempo. ¿Ahí? Envié una carta hace un par de semanas y le agradezco que me haya respondido con esta invitación. En esa carta yo señalaba que en vista que se estaba discutiendo el CPTPP y que el CPTPP da la opción de suscribir uno de dos tratados relativos a marcas, el Protocolo de Madrid y el Tratado de Singapur, también era una buena ocasión para llamar la atención sobre otros tratados de propiedad industrial que se han suscrito al alero de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de los cuales Chile no es parte. La intención de esa carta era que tanto el Congreso como el Gobierno tuvieran una actitud abierta hacia los dos tratados que se mencionan en el CPTPP. Quizás no es el momento de optar por uno u otro. Y suscribo la opinión de Andrés Melossi y las expresidentes de la ACHIPI en cuanto a que aceptar el CPTPP no implica necesariamente aceptar uno de los dos tratados o ambos, sino que esto tiene que pasar por una discusión independiente. Y don Andrés Melossi nos recordó una de las discusiones que se dio y las palabras de don Gabriel Valdés, y yo recuerdo otras tantas más donde tanto el Congreso chileno como el Gobierno de su época señalaron que el adherir o suscribir un tratado bilateral no implica necesariamente aceptar los tratados que se incluyen y se señalan. Así que me parece correcta esa interpretación y esa discusión tendrá que darse más adelante. Ahora, yo, en mi calidad personal y antes como director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial hasta octubre del año pasado, sí fui partidario de que Chile discuta y suscriba gran parte de los tratados de propiedad industrial de la OMPI, de los cuales no somos parte. Y mi opinión está basada principalmente en que
yo creo que el gobierno o el Estado chileno, incluido el Congreso, hicieron una apuesta muy correcta al dar un impulso fuerte al sistema de propiedad intelectual de Chile a fines de los años 2000, principalmente con la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que pasó a ser una institución con mucho más autonomía, presupuesto propio, mayor personal, mayores atribuciones, incluida la atribución de recomendar la adhesión a tratados multilaterales a través del Ministerio de Economía. Y desde ese entonces Chile ha tenido un desarrollo del sistema de propiedad intelectual muy sustantivo y que pasa, entre otras, porque INAPI hoy día, en los últimos años, nuevamente este año fue considerado la mejor agencia pública de Chile, a la vanguardia de transformación digital del Estado, probablemente la primera agencia sin papeles, el primer servicio público autorizado por el Congreso a teletrabajar y probablemente el único todavía que ha podido subirse a ese carro. Pero también en propiedad intelectual, INAPI hoy día es considerado una de las 20 oficinas de patentes más importantes del mundo, y voy a mencionar por qué en un minuto, porque tiene que ver con esta discusión a propósito del PCT. Y este año, en marzo de este año, fue elegida la segunda oficina más innovadora del mundo en materia de marcas por la revista más prestigiosa del rubro. Ahora, los desarrollos no se han producido solamente a nivel interno. Chile, en materia de propiedad intelectual, ha tenido una activa participación a nivel internacional que pasa primero, por haber empujado y liderado la integración latinoamericana de oficinas de propiedad industrial desde el año 2009 en un proyecto llamado PROSUR, el primer PROSUR, no el segundo, donde logramos unir a 8 oficinas sudamericanas de propiedad industrial, todo Sudamérica excepto Bolivia y Venezuela, que todavía no se han sumado, pero que posteriormente se sumaron todos los países centroamericanos, República Dominicana, etcétera. Es decir, un esfuerzo de integración muy fenomenal, probablemente el ejercicio de integración en propiedad intelectual más profundo y más amplio que ha habido en la historia del continente. Segundo, ya hablé sobre el reconocimiento que tiene la institucionalidad chilena en materia de propiedad intelectual, pero cuando Chile decidió suscribir el Tratado de Cooperación en materia de patentes el año 2009, después de la larga discusión de más de 9 años que se produjo en el Congreso, a pesar de la enorme resistencia que producía el PCT por muchas de las mismas razones que ha dicho Andrés Melosi hoy día acá y que finalmente quedaron en nada. Chile adhirió el 2 de junio del 2009 al PCT y no solamente aumentaron las solicitudes de patentes de chilenos, sino que, mejor aún, aumentaron también las solicitudes de patentes de chilenos en materia farmacéutica, lo que era un temor en ese entonces. Y más importante aún, Chile pasó de registrar patentes en unos pocos países a solicitar patentes en prácticamente todo el mundo. Hoy día, por una patente que los chilenos piden en Chile, piden 1,4 en el extranjero, lo que es una muy buena tasa de internacionalización y tiene lógica de que si queremos poner nuestros productos y servicios en el extranjero, y esa fue la apuesta que hizo Chile en los 90 con la suscripción de TLC, rebajo unilateral de aranceles y activa participación a nivel multilateral, es que en el futuro esos bienes, servicios y procedimientos vayan con valor agregado, y esos son patentes, son marcas, son diseños industriales. Así que por una patente que pedimos acá, pedimos 1,4 en el extranjero. En materia de marcas, por una marca que pedimos acá, pedimos 0,2 en el extranjero, siendo que los países de la OCDE piden unas 5,7 en el extranjero por una que piden en su propio país. Es decir, una tasa muy, muy alta de internacionalización. Ahora, el tema de propiedad intelectual es un tema altamente armonizado, a diferencia de otras áreas como competencia. Hay un organismo internacional, a diferencia de esa otra materia. La OMPI tiene 26 tratados internacionales, la OMPI tiene 191 miembros. De esos 26 tratados administrados por la OMPI, solo 15 son de propiedad industrial y de ellos Chile ha suscrito solo 4. A pesar de que gran parte de los tratados de propiedad industrial están prácticamente implementados en Chile, es decir, de aprobarse los 8 tratados que nos faltan en propiedad industrial, las modificaciones legales tendrían que ser absolutamente mínimas. Y sí, creo que no es solamente un tema estético el que Chile sea el país de la OCDE que menos tratados de propiedad industrial tenga, y probablemente el país de la Alianza del Pacífico que menos tenga, y no sé si dentro de los países del CPTPP sea de los países que menos tratados tiene
tratados multilaterales de la OMPI. Probablemente sea así. Ahora, yo creo que los desarrollos a nivel interno y los desarrollos y liderazgo que tiene Chile a nivel internacional en materia de propiedad intelectual pasan también porque Chile sea parte de estos 8 tratados que nos faltan, incluidos los 2 que se mencionan en el CPTPP. Pero estoy de acuerdo en que esa discusión tiene que producirse más adelante. Sí pido que haya una mente abierta a discutirlo y que en su momento discutamos sobre la constitucionalidad o no del Protocolo de Madrid. Yo creo que no es inconstitucional. Como dije, esa discusión se produjo respecto del PCT. Eran los mismos que dicen que hoy día es inconstitucional Madrid, decían lo del PCT. Y esa discusión se ha producido en muchos países respecto de Madrid hoy día. Recuerdo que los últimos fallos constitucionales que se han producido sobre la constitucionalidad de Madrid en países han sido en Filipinas, países con tradición muy parecida a la nuestra, República Dominicana y también Colombia. Es un tratado que tiene 105 miembros, pero que cubre a 120 y tantos países miembros, porque la ARIPO, una de las 2 organizaciones africanas, es parte de eso, como la Unión Europea. Y son países de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las religiones, de todas las tradiciones, muchos de ellos con la misma tradición chilena en materia de marcas, donde no ha habido ningún problema de constitucionalidad. Y por lo tanto, creo que esas cosas tendremos que discutirlas en su momento. Sí es importante señalar que de los 9 países de destino de nuestras marcas, 6 de ellos son parte del Protocolo de Madrid hoy día. Ahora, muchas de nuestras marcas van a países latinoamericanos y los países latinoamericanos en su mayoría no son parte del Protocolo de Madrid. Sin embargo, en los últimos años se han producido ciertos desarrollos respecto al protocolo, donde el único latinoamericano miembro de Madrid era Cuba, pero después se le sumó México y Colombia. El mes pasado se sumó Brasil, entiendo que es nuestro principal destino de inversiones, y dentro de la región también, no latinoamericana, pero muy importante para nosotros, Canadá se sumó al Protocolo de Madrid hace 4 meses, además de varios de los tratados de marcas que yo he mencionado, varios de los 8 tratados. Por lo tanto, los desarrollos en materia internacional de propiedad intelectual para Chile internacionalmente son absolutamente fenomenales y yo creo que es cosa de tiempo de que Chile suscriba estos tratados. ¿Cómo afecta a distintos sectores de Chile, incluidos a sectores como nosotros, como los abogados? Eso puede discutirse, pero creo que los beneficios son mayores. Lo dijo muy correctamente Andrés, se están pidiendo 60.000 marcas en Chile entre marcas nuevas y renovaciones, son más. Se están pidiendo 45.000 marcas nuevas en Chile y 15.000 renovaciones al año, pero de ellas poco más de 5.000 van al extranjero. Y por lo tanto hay un interés de nuestras compañías, nuestras empresas, personas naturales y universidades por internacionalizar sus marcas. Sin embargo, la tasa es muy baja aún. Los costos son fenomenales de ir a 3, 4, 5 países para registrar una marca. Y el Protocolo de Madrid, como sabemos, facilita eso, simplifica, abarata. Se puede usar el castellano, se pueden designar con una solicitud varios países. No necesito cambiar mis pesos a yuanes, a yenes, a euros, a dólares, etcétera. Así que quería decir eso, señor presidente. No me voy a pronunciar sobre otros aspectos del capítulo de propiedad intelectual. Creo que la Direcona está en mejores condiciones para hacerlo. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, señor presidente. Nunca más a la Direcona. Ahora vamos a escuchar a la Subrey. La Direcon forma parte de su pasado y el mío, señor senador. Voy a seguir escuchando la Direcon. Tiene la palabra el doctor Felipe López Andía, por favor. Gracias, presidente. Ahora que cambiamos de denominación en Direcon, ahora Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Gracias, presidente, por la oportunidad, por su intermedio. Yo quisiera referirme a 3 elementos que han surgido de las presentaciones que acabamos de escuchar.
En primer lugar, en relación a la presentación que hacían los ex directores presidentes de ACHIPI. En primer lugar, un elemento que ya lo hemos aclarado en diversas ocasiones a lo largo de esta discusión en esta comisión, que tiene que ver con la naturaleza jurídica de las suspensiones, de las normas suspendidas en el TPP-11. Aquí se señaló de que simplemente por la voluntad unilateral de un miembro esto iba a cambiar. Eso no es así. Nuevamente, artículo 2 del TPP-11 señala claramente que para que cambie la naturaleza de esas disposiciones, es decir, que esas disposiciones cobren vigencia, se requiere el acuerdo de los 11 países signatarios del tratado. Y además, el cumplimiento de los trámites jurídicos internos de cada uno de los países, lo cual, en el caso de Chile, implica que esa modificación al tratado requerirá ser aprobada por este Congreso Nacional. Por lo tanto, eso nuevamente quería aclararlo para no incurrir en esa imprecisión, que me parece que además es muy importante desde el punto de vista de entender cuál es la naturaleza jurídica en términos de la situación de esas 20 normas que se encuentran sin aplicación o suspendidas. En segundo lugar, presidente, respecto al linkage, efectivamente en la sesión pasada tuvimos una larga discusión con respecto a la situación contenida en el artículo 1853 del TPP-11. Hicimos llegar hace un rato atrás, una hora y media atrás, una minuta en base comprometida en la sesión pasada para aclarar lo que nosotros claramente indicamos el lunes pasado. Esto es que el artículo 1853 establece de manera alternativa dos estándares en relación con el cumplimiento en lo relativo a la vinculación de la Oficina de Patentes y la oficina encargada de el otorgamiento del permiso, de la autorización de comercialización de los medicamentos. Es decir, se establece de manera clara de que los signatarios del TPP-11 cumplen con la disposición del 1853, ya sea estableciendo internamente un sistema de linkage administrativo o un sistema de linkage judicial. Por lo tanto, desde la perspectiva de Chile y en base a lo que explicamos en esa oportunidad respecto a cómo opera actualmente el sistema en la actualidad en nuestro país, nuestro país cumple plenamente con uno de esos dos estándares alternativos y por lo tanto se da un cumplimiento pleno del artículo 1853 y nuevamente no implica ninguna obligación de tener que introducir alguna modificación al régimen existente en nuestro país. Y lo tercero, bueno, respecto a Madrid específicamente, al protocolo de Madrid, a la disposición establecida en el capítulo 18 en relación a la ratificación que se debe dar a un conjunto de instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual. Presidente, usted sintetizó muy bien lo que dijimos en su oportunidad en una de las primeras sesiones que tuvimos en esta comisión, en que efectivamente la formulación de esa obligación en términos de que se satisface el cumplimiento de esa norma, ya sea por la ratificación del Protocolo de Madrid o del Tratado de Singapur, efectivamente fue una parte del paquete final de negociación, de las flexibilidades que en este caso Chile y otros países encontraron con respecto a esta disposición. E implica de que una vez que este TPP-11 entre en vigor, Chile en su momento deberá determinar de qué manera cumple con esa obligación. Yo creo que lo señalaba de manera muy clara y muy elocuente Maximiliano Santa Cruz en términos de que, y como lo dijimos en esa oportunidad, es una discusión que debe darse en términos de poder sopesar cuáles son los beneficios, las ventajas o los problemas que pudieran generar uno u otro tratado. Es una discusión que debe darse en el marco institucional de nuestro país. Nosotros creemos efectivamente de que el protocolo de Madrid contiene un conjunto muy importante de beneficios y de ventajas que lo resumía de manera muy clara el señor Santa Cruz, en términos de la simplificación, de lo que puede implicar, ¿no es cierto?, en beneficio directo a nuestras pequeñas y medianas empresas, en términos de abaratamiento de costos. Por lo tanto, pero nuevamente, eso queda referido, queda sujeto a la discusión que en su momento se dé para efectos de ver de qué manera nuestro país dará cumplimiento a esa obligación.
lo último, quizás, no sé, darle la palabra nuevamente a Carolina Sepúlveda, jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Subsecretaría, para complementar algunos elementos específicos con respecto a la discusión respecto al protocolo de Madrid y a la obligación contenida en este sentido en el TPP-11. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para registrar el nombre para la grabación, la jefa de División de Propiedad Intelectual e Innovación, señora Carolina Sepúlveda. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, solamente aclarar o puntualizar dos aspectos. Uno, que tal y como señalaba el exdirector de INAPI, Maximiliano Santa Cruz, esta misma discusión se realizó a raíz del PCT, los mismos argumentos, y con lo que nos encontramos hoy día en relación al PCT, que el PCT lo que hizo fue aumentar el acceso a los sistemas de protección nacionales e internacionales. Hoy día vemos que hay un incremento de 134% de patentes de chilenos en el extranjero. Entonces, por lo tanto, el sistema de Madrid, en el fondo, lo que nos proporciona es un mayor acceso de nuestras pymes a una protección internacional de las marcas, abaratándola y simplificándola. Por lo tanto, lo que se señaló los expresidentes de ACHIPI en relación a una afectación de la actividad económica, eso la experiencia internacional muestra exactamente lo contrario. O sea, hay un incremento de la actividad económica, sobre todo por parte de las pymes, lo cual es de especial interés para el Gobierno, fomentar las pymes. Y en lo que dice relación con los temas de soberanía, la verdad es que el Protocolo de Madrid también tiene instrumentos para la participación de los Estados miembros. Una vez que un país es miembro del Protocolo de Madrid, es miembro de la Unión y, por lo tanto, cualquier modificación que se haga al sistema, cada país va a tener la posibilidad de dar su opinión. Y, por otra parte, las marcas que se solicitan también pueden ser denegadas si no cumplen con los requisitos conforme a la legislación nacional. Por lo tanto, nosotros, si bien vamos a diferir la discusión una vez que se apruebe el CPTPP, consideramos que es un acuerdo que deberíamos analizar para la promoción de nuestras pymes y el acceso, mayor acceso al sistema de propiedad industrial nacional. Gracias. Muchas gracias. Se ofrezco la palabra hacia algún otro de los... Ya, por favor, sí, adelante. Sí, simplemente, muchas gracias, señor presidente. Simplemente quería hacer un alcance. He escuchado las dos intervenciones en que se ha asimilado el Protocolo de Madrid, donde hemos puesto estas luces amarillas o rojas, como dije, con el PCT, lo que es incorrecto a nuestro juicio, porque el PCT no es un tratado constitutivo de derecho, es un tratado de solicitud internacional que le permite al titular de una patente extender esa patente, dejando a salvo el derecho soberano de cada país donde se extiende esa patente para decidir si esa patente cumple con los requisitos sustantivos para ser otorgada o no. El Protocolo de Madrid es totalmente distinto. Yo creo que hay un error en asimilar o mimetizar estas cosas, porque no es lo mismo. El Protocolo de Madrid no es precisamente constitutivo de derecho. Vale decir, el que asigna el derecho de propiedad es la OMPI. En el PCT el que asigna el derecho de propiedad es cada Estado soberano y que constituye un instrumento, desde luego, como se ha dicho en esa parte bien, de poder extender la tecnología a distintos países, pero no es lo mismo. Y esa es la advertencia que estamos haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Melossi. ¿Alguna otra intervención? Señor Santa Cruz, por favor. No, tiene razón don Andrés Melossi, no son exactamente lo mismo, son el PCT, Madrid, La Haya y Lisboa, son los 4 sistemas de registro, tienen muchas similitudes, ventajas, mencioné algunos, idiomas, agentes, cambio de tasas, de moneda, idioma, que el castellano es parte de esto, y efectivamente se diferencia en eso, uno podría ser un opt-in y el otro un opt-out. Pero, ojo, Madrid preserva la soberanía de los Estados en cuanto a decidir qué se registra y qué no. Chile va a tener
12 o 18 meses para decidir si una marca se acepta o no. Pueden ser más en el caso de que haya habido una oposición a una marca. Eso se preserva. Chile tuvo esa disposición que se puso en el CPTPP o en el TPP de optar por Singapur y Madrid, porque INAPI tuvo reparos sobre Madrid, principalmente porque existía un temor de que no seríamos capaces de cumplir con ese plazo de 12 o 18 meses para rechazar una marca, porque podría haber una marca previa o libremente haber decidido de que una marca era genérica o descriptiva. Hay países que se demoran en la región 4 años, 5 años en decidir si una marca se otorga o no. Chile tenía buenos plazos para ese entonces, pero producto de toda la modernización que sufrió INAPI, se llegaron a tiempos prácticamente récords en patentes y marcas. Hoy día Chile se demora unos 3,8 meses en otorgar una marca, muy cerca, muy parecido a Estados Unidos y la Unión Europea y a la Oficina Europea de Patentes. Y en marcas, no sé si son tiempos récords en el mundo, pero se está demorando 3,2 meses en otorgar una marca. Es decir, tenemos suficiente tiempo, leeway, para declarar que una marca no va a ser otorgada. Y por lo tanto, desde que ocurrió eso e INAPI empezó a tener capacidad ociosa o mucha margen de maniobra, creo que esos reparos que apuntaban a que se podía producir un efecto avalancha, un efecto tsunami de marcas desde el extranjero, no iba a ocurrir. Y hasta donde recuerdo, en un informe de productividad que el Gobierno hizo sobre Madrid, la estimación es que podría aumentar en un 8%, creo, las solicitudes de marcas, pero no me atrevo a casarme con esa cifra. Ahora, es importante entender que así como en patentes, el 70% de las solicitudes de patentes que recibe Chile son extranjeras, en materia de marcas es lo inverso. Es decir, el 70% de las solicitudes de marcas que se presentan en INAPI son de chilenos y solo el 30% son de extranjeros. Ahora, siendo parte de Madrid, como muy bien dijo la nueva Subsecretaría de Relaciones Exteriores, muchas felicitaciones por eso, Madrid es una opción, es una alternativa al sistema tradicional de presentación de solicitudes de marcas país por país del Convenio de París. Y por lo tanto, eso va a ser preservado, presumiblemente de las marcas extranjeras que lleguen a Chile en el futuro, si fuéramos parte del protocolo, algunas van a llegar por el protocolo de Madrid y otras por el sistema tradicional. El protocolo no sirve, solamente sirve más allá de cierto número de marcas. Después pasa a ser ineficiente o muy costoso. Pero eso no debería ocurrir. En el PCT, reitero, los reparos fueron muy parecidos sobre constitucionalidad y no ocurrió nada de lo que se dijo. No solamente eso, y se me olvidó decirlo, en 2009 pasamos a ser parte del PCT, pero en 2014 Chile pasó a ser INAPI, una de las 20 oficinas de patentes del mundo encargadas de hacer los primeros análisis de patentabilidad. Eso fue una apuesta, hubo temor sobre eso también de que INAPI no pudiera resolver en tiempo las solicitudes de patentes, eso no ocurrió. Y hoy día todas las solicitudes latinoamericanas de patentes de los 15 miembros del PCT que antes entraron al sistema por España, están entrando por INAPI. Es decir, Chile ha tomado apuestas riesgosas, fuimos parte del Tratado de Budapest, el Congreso lo aprobó sobre el depósito de microorganismos en solicitudes de patentes y decidimos que íbamos a ser la primera oficina, o más bien la primera oficina de depósito de microorganismos de Latinoamérica y designamos a Línea como tal, el Congreso lo aprobó nuevamente y hace 6 años empezamos a recibir microorganismos de parte de todo el mundo y eso demuestra un poco lo que ha hecho Chile en materia internacional. Es un país que presta cooperación a todos los países latinoamericanos, todos, creo que sin excepción. Examinamos las patentes en biotecnología de República Dominicana porque no tienen capacidad, prestamos ayuda a Brasil y Argentina en materia de transformación digital, comunicaciones, etcétera. Es decir, no hemos sido un país que recibió cooperación y pateó la escalera, sino que sabemos que la política internacional se hace desde la región y yo creo que todo el mundo está viendo qué haga Chile en materia internacional. Y por lo tanto, la adhesión a estos 8 tratados creo que es un deber y en su momento discutiremos si nos convienen o no. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes y agradezco especialmente a don Andrés Melossi, a don Silvana Santa Cruz, como siempre a don Felipe López Andía y también quiero agradecer ahora, bueno, ya por cierto, a doña Carolina Sepúlveda y a la asesora jurídica
doña María Teresa Urrutia, que nos acaba de hacer llegar una muy ilustrativa nota sobre el Tratado de Madrid y el de Singapur, que ya les transferió a los senadores, así que espero que lo hayan recibido. Muchas gracias a todos ustedes y sin más se relata la sesión.